Les menciono que hoy terminamos la serie, ya después de haber visto más de 6 temas. Yo creo que ya nos dimos cuenta si realmente hemos madurado o no hemos madurado en nuestra vida espiritual, o qué tan lejos estamos de la madurez, si continuamos en un estado inmaduro, infantil, o si realmente ya hemos crecido espiritualmente. Cada tema nos llevó a confrontarnos a nosotros mismos primeramente, a ver nuestra formación, nuestro carácter, nuestra convicción, nuestra fe, nuestra disposición, nuestra actitud, todo relacionado con nosotros mismos, si realmente hemos madurado o seguimos siendo tan inmaduros como cuando llegamos el primer día. El propósito de cada tema es alcanzar a ver el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, el impacto que produce. En este caso, cómo le sacamos provecho a la palabra y cómo lo aplicamos en nuestra vida. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 18. Dice la Escritura de la siguiente manera: quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a salvar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El tema de este día se titula El progreso del Evangelio. La iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo y Silas en su segundo viaje misionero, pero antes de que fuera estableciera, el Espíritu Santo tomó control en la vida del apóstol Pablo para dirigirlo hacia aquella región. Primeramente vemos que el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo hablar la palabra en Asia, y después no le permite ir a Bitinia, sino que Dios le muestra una visión al apóstol Pablo, y esa visión aparecía un hombre macedonio rogándole, que decía las siguientes palabras: pasa por Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo entendió que Dios le estaba hablando, que Dios estaba hablando a través de aquella visión, que tenía un llamado a ir a Filipos. Enseguida el apóstol Pablo se dirige a Filipos, y cuando va por Macedonia, llega a Filipos primeramente porque es la primera ciudad de la provincia. Recordamos que Macedonia el día de hoy es Grecia. Las primeras almas convertidas en Filipos fueron Lidia, aquella mujer que le gustaba la oración y que estaba orando con un grupo de personas. Una mujer vendedora de púrpura fue alcanzada por el mensaje del apóstol Pablo. Entre otras personas que se fueron agregando fue el carcelero de Filipos. Estando el apóstol Pablo preso en Filipos, pudo hablar la palabra a aquella familia de ese carcelero y ser los primeros hombres convertidos en Filipos, los pioneros de esta iglesia que se iba a abrir en Filipos. Filipos fue la primera iglesia que se estableció en Europa. Notemos bien esa parte. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, él se encontraba preso en Roma por predicar el Evangelio. Pero a pesar de las circunstancias en las que se encontraba el apóstol Pablo, su epístola resalta mucho, porque hace énfasis en la palabra gozo y regocijo 16 veces. Imagina un hombre que está preso, resalta en su carta gozo, regocijo, en 16 ocasiones como señal de su estado de ánimo, o en otras palabras, su fuerza espiritual, su madurez espiritual, que las condiciones inapropiadas en las que se encontraban no condicionaban su madurez o su estado espiritual.
El hombre que estaba privado de la libertad estaba animando a los de afuera. El hombre que estaba preso les daba palabras de ánimo a todo creyente que se encontraba afuera y les decían a los de afuera, gócense, regocíjense. Pablo no necesitaba estar afuera o libre para sentirse completamente libre. Recuerda que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la libertad que el apóstol Pablo tenía era interior. El Espíritu Santo tomaba control de él. Así que el estar privado de la libertad no impedía que realmente él fuera un hombre libre en expresión, libre en toda la extensión de la palabra, donde la palabra gozo resaltaba en sus labios y la transmitía a todo creyente. Pablo nunca buscó causar lástima ni compasión por sus prisiones, por sus cadenas, por las condiciones que se encontraba. Nunca buscó que la persona lo mirara con lástima, que se compadeciera de él. Todo lo contrario, él era un hombre muy firme en su convicción. Él sabía en quién había creído. Pablo sabía quién era Dios y él buscaba a Dios por lo que él es Dios y no buscaba a Dios por lo que Dios le puede dar, sino por lo que él había creído en Dios. Porque no es lo mismo buscar a Dios por lo que Él es, que buscar las cosas de Dios o buscar los beneficios de Dios. Hay una convicción firme en la persona cuando ha entendido quién es Dios realmente. En el caso del apóstol Pablo, él sabía quién era Dios. Filipenses capítulo 1, versículos 12-13, dice así: quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice todas las cosas que me han sucedido, no se refiere que tenía abundancia de dinero, no se refiere a que tenía abundancia de literatura para andar evangelizando, no se refiere a que tenía tiempo libre, era todo lo contrario. Estaba preso, estaba en aquel lugar imposibilitado, pero él dice, a pesar de esa condición, todo lo que me ha sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. La palabra redundado significa han contribuido, ha fluido y se ha desbordado. Todo lo que me está pasando aquí, lejos de desanimarme, ha hecho que me goce más. Eso es lo que está diciendo. Pablo, lejos de quejarse, de desanimarse, estaba más seguro de quién era y quién era Dios en su vida. Y que todo lo que le estaba sucediendo estaba contribuyendo para el progreso del Evangelio. Notemos bien, él no necesitaba de una cabina o de otro medio informativo. El simple hecho de estar en ese lugar, para él era motivo para que el Evangelio pudiera progresar. Las prisiones que detenían al apóstol Pablo se hacían patentes en Cristo. La palabra patente significa, se hizo como un despacho de las autoridades a grupos religiosos, algo así. Ahí se convirtió en el epicentro del Evangelio. De ahí salió la palabra a todos lados. Hizo como su oficina, ahí en la prisión, y desde ahí empezó a evangelizar a todo el pretorio, es decir, a todos los guardias, a toda gente que se encontraba dentro. Ninguno se quedó sin escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo daba testimonio del Evangelio y la gente sabía que él estaba preso por predicar el Evangelio, pero él no se avergonzaba. Recuerda lo que dice la Escritura: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. También otra carta dice: y lejos está de mí el dejar de predicar, porque hay de mí si no predico el Evangelio. Así que el lugar no condicionaba a Pablo para que se quedara callado. Él era un hombre que estaba dispuesto a hablar bajo cualquier condición, tanto física como a todo aquello que lo rodeara. El apóstol Pablo está diciendo que todo lo que le está sucediendo, por muy contrario que parezca, todo eso hacía que fluyera, que se desbordara y que contribuyera a favor del Evangelio. Amén. La palabra progreso significa logro, meta, objetivo y resultado favorable. Él estaba encontrando un resultado favorable aún en la misma prisión. Él estaba viendo que había un logro en predicar el Evangelio, que la meta estaba siendo alcanzada,
y que el objetivo trazado estaba llevando a su punto. Pero había una convicción, había una madurez espiritual que no condicionaba a Pablo. Las cadenas eran lo de menos, ¿sí? Las rejas eran lo de menos. La libertad realmente viene de lo interior. Pablo nunca dejó que su mente se nublara o su espíritu se afligiera. Él siempre tuvo una convicción sobre todo aquello que pudiera ser adverso a él. Él mismo utilizó la cárcel para predicar el evangelio. Todos los guardias se dieron cuenta de que Pablo era un predicador de Cristo. Él no estaba ahí por haber cometido un delito contra la sociedad, por infringir la ley. Él estaba por predicar el evangelio. Y por eso él se sentía orgulloso, como los apóstoles cuando dijeron que se sentían gozosos de que fueron tenidos por dignos o de padecer por causa del evangelio. El apóstol Pablo fue un gran hombre y estuvo acostumbrado a revertir cualquier situación, cualquier terreno contrario, adverso, aún lo más difícil lo convirtió en su centro de predicación. La sabiduría que el apóstol Pablo tenía le permitía cambiar cualquier ambiente hostil y convertirlo en un escenario de predicación. La audiencia que podría ser su enemiga, sus contrarios, los escépticos, terminaban convirtiéndose en sus oyentes. Por ejemplo, voy a dar algunas citas. En Hechos 9, 20, 22, en la sinagoga de Damasco, su primera predicación, cuando todos le tenían miedo, cuando no creían que se había convertido, toda la congregación estaba atónita, espantado. No daban crédito que el que estaba predicando era el que días antes los había correteado, los había perseguido, los había arrastrado del pelo, los había encarcelado, pero ahora estaba convertido en un gran predicador. Lejos de pensar Pablo que esa gente lo iba a linchar, él se paró en un púlpito y predicó la palabra de Dios. Dice la Escritura que se esforzó más por predicar el evangelio. El qué dirá de la gente no le importó. Él tenía una convicción de quién lo había llamado y quién es nuestro Señor Jesucristo, en este caso en su vida. Hechos 9, 26, 28. Después de su conversión, 3 años después subió por primera vez a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Y los apóstoles le tenían miedo, pero él fue hasta aquel lugar. Recuerda que él había consentido la muerte de Esteban. Él estaba ahí, ¿verdad? Él había dado fe en la muerte, pero ahora subía a aquel lugar. Ese era un hombre que estaba acostumbrado a cambiar cualquier escenario y con tal de presentar el evangelio. En Hechos 16, estando preso en Filipos precisamente, dice la Escritura que a medianoche él cantaba himnos juntamente con Silas. Él estaba encadenado ahí con un cepo en las manos y en los pies, en un calabozo, pero era libre completamente en espíritu y ahí cantaba. Él estaba gozoso cantando. Después ya vino aquel terremoto que abrió las puertas y todo, y después vemos la conversión precisamente del carcelero. Pero ahí estamos viendo un hombre que cualquier terreno lo aprovechó. Hechos 17, cuando él visita Atenas, se para en medio del Areópago y ve el lugar lleno de idolatría, pero encuentra una descripción y ve ahí un altar que no tiene ninguna imagen, solamente tiene una descripción que dice al Dios no conocido, pero ese lugar era idólatra, y con aquella descripción evangelizó a todo aquel grupo de Atenas, hizo que la palabra de Dios llegara a sus vidas. En Hechos, capítulo 23 al 26, Pablo, estando preso, apela contra el tribuno, contra el concilio, contra Félix el gobernador, contra César y contra Agripa, y a todos les predicó el evangelio y dio testimonio de cómo fue su conversión. Él iba como reo y terminaba predicando. Él era el acusado y terminaba sembrando la palabra de Dios. En Hechos 23 es llevado nuevamente preso y hay una audiencia de fariseos y saduceos que en ese momento todos están en su contra. Pero cuando Pablo dice que él es fariseo, la audiencia se divide y ya tiene un grupo a su favor. Bueno, ese es un predicador que tiene un gozo interno, que su
espiritualidad, su madurez y su gozo no está condicionado a nada, ni al clima, ni a las finanzas, ni al qué dirán, ni a la apatía de la gente, ni al murmullo de la gente, a lo que usted quiera ponerle, a nada. El gozo sigue estando internamente, porque el gozo viene del Señor, y ese no puede ser condicionado bajo ninguna circunstancia. Y aquí podemos ver estos ejemplos, pero siempre vemos que Él está gozoso. Aun cuando llega una vejez, hay un gozo interno en Él. Cualquier situación o lugar, por muy adversos que fueran, Pablo los utilizó para el progreso del Evangelio. Todo lo que Pablo hizo en la cárcel fluyó y contribuyó a favor del Evangelio. Filipenses 1:14. Pablo dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando los hermanos que estaban afuera vieron el ánimo de Pablo, cuando vieron que aunque estaba preso, él tenía ánimo, tenía fortaleza, tenía madurez, ellos también cobraron ánimos en el Señor. Y se atrevieron a hablar la palabra sin temor. Así que se multiplicaron los predicadores. Ya no solamente era Pablo desde adentro, afuera empezaron a predicar la palabra a todo tipo de gente. El Evangelio empezó a progresar. La buena actitud de Pablo contagió a los hermanos. Predicaron el Evangelio con gran valor. Eso es lo que estaba produciendo la actitud de Pablo. Filipenses 1:15-18. Pablo hace una observación. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras o por protesto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo no tomó una actitud muy religiosa ni muy legalista, como diciendo, ese está mal y ese está mal y ese está mal. Él dijo, se quedó con el resultado. Yo me gozo porque al fin, ya sea por pretexto, por verdad, por envidia, por lo que hagan, pero al final Cristo es anunciado. Lo importante es que la gente conozca a Cristo. Yo después me voy a encargar en defensa del Evangelio, dando a entender lo que está mal aplicado, yo lo voy a corregir en su momento. Esa es la apología, ¿sí? En defensa del Evangelio. Pero por su momento y en la condición que se encontraba, dice, lo importante es que Cristo es anunciado, ¿sí? Algo así. La persona no había pasado por ningún seminario, por ningún instituto, por ninguna escuela, pero estaba anunciando el Evangelio. Eso es lo importante. Que el Evangelio sea anunciado, que la gente conozca a Cristo. Ya después llegará el que tiene conocimiento y podrá aclarar ciertos temas, podrá aclarar toda aquella duda, pero por el momento lo importante era predicar el Evangelio, que no se detuviera, que no porque el hombre que estaba encargado de todo estaba detenido, el Evangelio se iba a detener, el Evangelio tenía que fluir. La actitud de algunos entendemos que no era la correcta. Eso no quiere decir que Pablo estaba aceptando eso, de ninguna manera. Pero Pablo tomó las cosas con calma, con sabiduría, y sabía que en su momento saldría en defensa del Evangelio. Algunos predican a Cristo por envidia, contienda, otros por contención, algunos no son sinceros. Actualmente algunos lo hacen por avaricia, por vanagloria, por el ego, por lo que sea. Lo importante es primeramente predicar a Cristo, y aquellos que estamos encargados de defender el Evangelio, debemos de sembrar una palabra genuina y verdadera y sacar del error a aquellos que están equivocados. Pero la gente tiene que conocer a Cristo. Este pasaje realmente nos deja una gran enseñanza, porque el que lo está predicando en esta carta no está en un púlpito, está en una cárcel, y posiblemente esté más libre que nosotros, y posiblemente tenga más gozo que nosotros, ¿sí? Y su carta, que fue escrita hace 2000 años, sigue teniendo el mismo efecto en la actualidad y hasta que Cristo venga.
Y la palabra que le habló a los filipenses es igual a la que nos habla a nosotros, para que recobremos el ánimo. Y si aquella gente cobró el ánimo, ¿por qué nosotros no recobrar el ánimo? Y si aquella gente quitó todo impedimento, ¿por qué nosotros no quitar todo estorbo? Quitar toda excusa, todo pretexto. Tenemos que contribuir a favor del Evangelio. No fuimos llamados solamente para no hacer nada. Jesucristo dijo, dad de gracia lo que de gracia recibimos. No hace falta que usted esté detrás de un púlpito. La palabra se extiende por todas partes. La multigracia de Dios nos permite predicar de todas formas y de todas maneras. Si el apóstol Pablo tuvo la capacidad de convertir cada terreno en un lugar de predicación, ¿por qué nosotros no? En su hogar. Su hogar es donde se empieza a predicar el Evangelio. Las primeras ovejitas, las primeras almas son nuestros hijos. Usted es la cabeza del hogar. Usted tiene la autoridad de decir, se me sientan y me escuchan. Y usted en ese momento traza la palabra. Pero también en el lugar de trabajo. No hay nada que impida. Usted puede compartir la palabra de Dios. No hace falta que diga cristiano. Los frutos se encargarán de decir quién es usted. Usted solamente va a actuar conforme a la Biblia. No importa que usted sea el empleado, usted le puede predicar al amo. La Escritura nos dice que cuando José estuvo como mayordomo en Egipto, Dios hacía que todo prosperara, porque Dios estaba con él. Y su amo vio el testimonio de José y se dio cuenta que Dios estaba con José. Bueno, eso es lo que ven nuestros amos, nuestros patrones, que usted es alguien diferente, que no es como los de afuera, que usted tiene el sello de Dios. Y si usted tiene el sello de Dios, usted va a ser honesto y íntegro con su patrón. Y eso va a glorificar a Dios. Y va a tratar de agradarlo, no como agradando al ojo, sino como agradando a Dios. Así que este pasaje nos deja una gran enseñanza. Número 1, que toda persona que está llena de Dios realmente, no hay nada que lo detenga. No hay condición que lo detenga. No hay nada que lo condicione para que no hable. No hay nada, sobre todo, que le pueda robar el gozo, porque el gozo viene del Señor. Sin importar la situación adversa en la que se encuentre la persona, o por la que atraviesa, o si tiene alguna discapacidad, no hay nada que lo pueda detener o impedir que siga hablando la palabra. Esa persona, cuando está bien centrada, a pesar de todas circunstancias adversas, hay un gozo y hace algo positivo para el progreso del Evangelio. El amor genuino que tiene una persona hacia Dios contribuye a la obra de Dios realmente. Contribuye. Es muy satisfactorio cuando un niño de esta iglesia, que quizás usted desconozca hasta el nombre, va llegando con un compañerito, va llegando con una persona adulta, porque ese niño compartió la palabra por allá, por afuera. Pues nos damos cuenta que no es la edad, no es tanto el mucho conocimiento, es el amor hacia Dios y hacia la obra. Cuando una persona realmente está llena de Dios, no se permite a sí mismo ser objeto de lástima y de compasión. Que la gente se compadezca, pobre pastorcito, pobre hermanito, mire cómo va ahí, muy apenas va. Nunca. Oh, pobre, mire qué le pasó. Nada de eso. Él sabe que cuando atraviesa cosas adversas, todas llevan un fin. Dios está tratando con uno. Dios está tratando de moldear quizás algo de nosotros, o nos está probando en alguna área, pero nunca es con el fin de causar lástima ni compasión, ni mucho menos de hacernos el alma y raíz de los de afuera. ¿Sí? Es todo lo contrario. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Pues el apóstol Pablo entendió esa actitud y nunca mostró una cara de lástima. Tampoco la estuvo rogando a los carceleros que lo soltaran. Él sabía que estaba ahí por algo, en este caso favorable, y aprovechó el momento. Así que yo le doy también un consejo: nunca comete el error de subestimar a una persona
por su condición o como se ve. Nunca la subestime por su apariencia o por su discapacidad. Nunca comete ese error. Posiblemente se lleve a usted la gran sorpresa que esa persona contribuye más al Evangelio que uno mismo. Posiblemente. Me tocó ver una persona en mi conversión, yo creo que mi hermana lo recuerda, mi esposa, que le faltaban los dos brazos, porque un asno se los arrancó de niña, pero predicaba el Evangelio, compartía el Evangelio. No importa cómo nos encontramos en esa condición física, no hay nada que impida que prediquemos el Evangelio. Cuando tenemos esa convicción nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Éxodo 4:10 nos dice que Dios llamó un hombre que decía: ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni después, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algo así, puso varias excusas. Elige otro predicador. Ahí está mi hermano Aarón que habla muy bien. Mejor llámalo a él. Y muchas veces decimos así: soy torpe de lengua, soy tardo para hablar, nunca he sido hombre de fácil de palabra. Pero Dios lo convirtió en el gran libertador de Israel, el hombre de más reconocimiento en el Antiguo Testamento juntamente con el rey David, el gran libertador. Usted puede darse cuenta que al poco tiempo se le olvidó que era torpe de lengua, hablaba con seguridad. Al poco tiempo se le olvidó que no era fácil de palabra y estuvo tratando del tú por tú con Faraón. Entonces Dios le quitó la excusa. Dios quiso un hombre que fuera un hombre que confiara plenamente en Dios. También en Hechos 4:13 encontramos que Dios tomó a dos hombres que eran hombres sin letras y del vulgo. Note bien, hombres sin letras y del vulgo, y los convirtió en hombres que hablaban con denuedo la palabra. Me refiero a Pedro y a Juan. La palabra vulgo significa sin clase o de clase baja, gente común y corriente, gente vulgar, y los convirtió en apóstoles, en hombres firmes. A uno de ellos le encargó la iglesia, Pedro. Al otro le dijo: si yo quiero, tú vas a vivir hasta que yo diga. Y fue el único hombre que no vio muerte violenta. Nos referimos al apóstol Juan, que su muerte fue en la isla de Patmos, donde se le reveló el libro del Apocalipsis. Bueno, esos hombres venían del vulgo. Así que cuando usted vea a una persona vulgar afuera, de mal vocabulario, y que usted quizás quiera mofarse de ellos, cuidado, Cristo lo puede convertir en alguien que le ponga un ejemplo a usted, porque lo necio, lo vil, menospreciable del mundo, Dios lo ha elegido para avergonzarnos, para que ninguno se jacte de su presencia. Ya es tiempo de desempolvar la Biblia y predicarla a los vecinos, a los amigos, de hacer algo en progreso el Evangelio. Número 2, siempre que tenga oportunidad de compartir el Evangelio, hágalo, porque posiblemente Dios le reclame esa alma si a esa persona le pasa algo. El deber de la atalaya es predicar el Evangelio. Cuando usted cumple con el deber, usted ya se quitó el compromiso, usted ya sembró la palabra. Usted hágalo, contribuye al progreso del Evangelio. Nunca espere a una persona con los brazos abiertos, posiblemente usted le va a abrir los brazos, usted le va a bajar la guardia, pero haga lo que tiene que hacer. No creo que cuando nosotros nos convertimos estábamos con los brazos abiertos esperando al predicador que nos salvara. Posiblemente el predicador hizo más de un intento para poder dialogar con nosotros. Posiblemente más de 10 veces alguien nos dio un tratado y no queríamos escuchar, pero ellos continuaron insistiendo hasta que al fin nuestro corazón abrió la puerta y llegó el Evangelio a nuestras vidas. Así que contribuyamos al Evangelio, no estorbemos, no restemos tampoco, no estropeemos el buen camino del Evangelio, no seamos piedra de tropiezo para la gente, seamos la luz para la gente, seamos la sal de la tierra, contribuyamos a favor del Evangelio, no seamos el motivo principal por el cual las almas no vienen a Cristo, al contrario, seamos el motivo por el cual ellos también vienen, que se encuentren a Cristo, porque
Así aluce nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. En otras palabras, que la gente vea a Cristo reflejado en su vida. Debemos de hacerlo de esa forma. Nosotros no debemos de predicar por envidia, ni por contienda, ni por sentirnos superiores a los demás, ni por debatir, ni por vanagloria, ni por fama, tampoco por ganancias deshonestas. Nosotros debemos de predicar el Evangelio de gracia, porque de gracia recibimos. Porque así como nosotros una vez estuvimos perdidos y Dios tuvo misericordia enviando a un predicador, nosotros también debemos de compartir el Evangelio. No importa si usted ya habló 2 o 3 veces, insista a tiempo y fuera de tiempo. Prende, redarguya, corrige, exhorta, pero hágalo. No se quede detenido. Haga la diferencia usted con la gente de afuera, no sea como los de afuera. Haga la diferencia aún en la misma iglesia. No se pase los años sin hacer nada. Haga algo, contribuya a favor del Evangelio. Usted puede ver que la vida del apóstol Pablo estuvo rodeada de muchísimos colaboradores. Posiblemente algunos no predicaban, pero contribuían en algo. Había mujeres que se encargaban del cuidado de la ropa. El apóstol Juan, en una de sus cartas, le dice a Gallo: has contribuido a favor del Evangelio, porque aquellos que van pasando por este lugar, por tu tierra, tú les das alojamiento, para que ellos continúen el viaje, y haces muy bien en eso. Hay muchas formas de contribuir en el Evangelio. No siempre usted va a ser el que predica o el que canta aquí en la iglesia, pero sí puede ser el que evangeliza, sí puede ser el que aporta algo, el que aporta tiempo, el que utiliza las manos a favor del progreso del Evangelio, el que tiene una buena visión, una buena idea, un buen concepto de algo, y lo trae a la iglesia y lo plasma y lo comparte, y la iglesia lo lleva, en este caso en oración a Cristo, y si es favorable, enseguida se aplica. Pero algo debemos de ser a favor del Evangelio. Hagamos la diferencia, pero hagámoslos con amor, todo con amor y con ese gozo. Cuando hay gozo, no se queje. Cuando realmente hay un regocijo, no importa lo que sucede alrededor, aún estando en la adversidad, no trate de agradar a los hombres, trate de agradar a aquel que lo llamó. Tengamos esa convicción. Número 3, gócense en el Señor y en su obra. No hay motivo más grande que el gozo del Señor en nuestras vidas. La salvación y el trabajo en la obra de Dios debe ser motivo de gozo, motivo de regocijo. Jesucristo mismo dijo que cuando un pecador se arrepiente, ¿dónde hay gozo? En el cielo. Aún los ángeles se dan cuenta que alguien está contribuyendo en la tierra para la obra de Dios. Notemos bien, aún los mismos ángeles se dan cuenta de esa contribución que hace la persona. Contribuye en rescatar almas, en compartir el Evangelio. Realmente es un honor pertenecer al cuerpo de Cristo. Es un honor que se nos tome en cuenta en su obra. Es un honor contribuir en algo en que sea pequeño en la obra de Dios. Aclaro, eso pequeño no es algo insignificante. El apóstol Pablo dice que los miembros de un cuerpo, por muy pequeños que sean, todos son de gran valor y de gran estima, y todos funcionan unidos y contribuyen para bien. Así que lo que podamos hacer, hagámoslo. No lo dejen propósitos, no lo dejen buenas intenciones. Hágalos una realidad realmente. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero eso no cambia la vida, eso no cambia un sistema, eso no cambia una sociedad, eso no cambia la iglesia. Lo que cambia son las buenas acciones, aquello que se lleva a la práctica. El apóstol Pablo tenía una actitud como la tuvo Nehemías. Nehemías dijo en 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo le invito a que ese gozo continúe en su vida. Que aquello que fortaleció a Pablo en la prisión, lo siga fortaleciendo usted en la condición que hoy se encuentra. Y si está pasando por algo muy bueno, pues que ese gozo continúe y se duplique.
Pero si está pasando por alguna adversidad, el gozo va a ser lo que lo saca adelante. Ahora, yo le puedo decir así, cuando una persona atraviesa por una situación complicada y usted lo toma desde una perspectiva de tristeza, de amargura, de aflicción, de lástima, lo primero que va a hacer usted es agregarle más carga a su propia situación, anular su capacidad de entender dónde puede encontrar la salida, de perderse por dónde está la solución. Pero cuando usted enfrenta la situación adversa con gozo, Dios lo ilumina, Dios lo fortalece, Dios le dice, a pesar de que está en esa condición, me sigue creyendo. Y él se da cuenta de esa situación. Y es ahí donde Dios trabaja. Es donde Dios cambia nuestra vida. Como pastor, como ministro de Dios, como servidor de Dios, para uno es una satisfacción ver el progreso del Evangelio. No como un fruto para uno, sino como un fruto para la viña del Señor. Que todas las iglesias estén predicando el Evangelio en todo el mundo, que miles de almas estén compartiendo la palabra, que así como se está multiplicando la maldad, también se multipliquen los hombres de Dios, las mujeres que pueden llevar el Evangelio, así como lo hizo la mujer samaritana, que rápidamente fue a Samaria y compartió la experiencia que había tenido con Jesucristo. De igual manera, el progreso del Evangelio es la satisfacción más grande para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, a todos aquellos que pertenecemos a la obra de Dios, que pertenecemos a una congregación. A ninguno de nosotros nos gustaría ver que el Evangelio no progresó, que el Evangelio fracasó, que las palabras de Cristo no tuvieron cabida en las personas, que la palabra de Dios fue rechazada aún por la misma iglesia. Eso sería lo más triste y lamentable, que la gente no valore la palabra. Pero hay un gozo cuando la palabra martilla, cuando la palabra se penetra a lo más profundo, cuando la palabra realmente va a caer como una buena semilla en una buena tierra y va a dar un fruto. Amén. Usted no depende de las circunstancias, usted no depende de las emociones, usted depende de Dios. Amén. Realmente. Desde ahí en adelante usted va a tener un gozo continuo. No hay nada que se lo robe. Yo le puedo asegurar que cuando alguien muere en el Señor, en su último adiós, termina con una sonrisa en sus labios. Pablo dijo, he acabado la buena batalla de la fe. Solamente me espera la corona de la vida. Había un gozo. Ese gozo debe continuar en cada uno de nosotros, hermanos. El gozo no es felicidad momentánea, es permanente. Es como la paz de Cristo. No es como el mundo la da. Es algo interno. Así que manejemos esto en nuestra vida. Entendamos que el gozo del Señor es permanente. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga en este día y este ha sido el tema de esta semana. Amén.